Lección 1. Abordar el cambio juntos. Absolutamente. La comunicación eficaz será clave en esta transición. Estoy completamente de acuerdo. Los mensajes claros pueden aliviar las preocupaciones y garantizar que todos estén en sintonía. Exactamente. ¿Qué estrategias cree que debemos implementar? En primer lugar, las actualizaciones periódicas serían esenciales. Mantener a todos informados genera confianza. Gran idea. Ayuda a evitar que se difunda información errónea. Sí. También podríamos celebrar sesiones de preguntas y respuestas. Permitir que las personas hagan preguntas puede aclarar las incertidumbres. Es un enfoque fantástico. Escuchar las preocupaciones demuestra que valoramos sus comentarios. Absolutamente. La gente aprecia ser parte de la conversación. ¿Qué te parece crear un canal dedicado para recibir comentarios? Un canal de comentarios es una decisión inteligente. Ofrece un espacio para un diálogo abierto. Además, fomenta la participación. Todos deberían sentir que su voz es importante. Correcto. La transparencia puede fomentar verdaderamente una atmósfera positiva durante el cambio. ¿Ha pensado en cómo abordar cualquier resistencia a esta transición? Creo que la empatía es crucial. Comprender las preocupaciones nos permite responder de manera efectiva. Ese es un punto sólido. Reconocer los sentimientos puede ayudar a aliviar las tensiones. ¿Sí? También debemos hacer hincapié en los beneficios de la transición. Destacar los aspectos positivos sin duda puede motivar a las personas a aceptar el cambio. En resumen, la comunicación, la empatía y la transparencia son esenciales. De acuerdo, vamos a formular un plan claro y compartirlo con el equipo. Lección 2. Estrategias para el éxito. Analicemos primero los precios de la competencia y la demanda del mercado. Suena como un plan sólido. Entender el mercado es crucial. ¿Ha recopilado datos sobre nuestros competidores? Sí, he compilado una lista de sus precios y características principales. Excelente. ¿Qué tendencias observaste en sus precios? La mayoría de ellos tienen tarifas competitivas, pero algunos son significativamente más altos. Interesante. Esos precios más altos deben tener un valor añadido. Exactamente. Tenemos que identificar qué nos diferencia de ellos. ¿Qué crees que priorizan los consumidores a la hora de elegir nuestro producto? Creo que la calidad y el precio son factores esenciales. Sí, si podemos ofrecer alta calidad a un precio razonable, tendremos éxito. Además, las opiniones de los consumidores pueden influir en sus decisiones. Cierto. Los comentarios positivos pueden aumentar nuestra credibilidad. ¿Ha considerado realizar una encuesta para evaluar las preferencias de los clientes? Es una gran idea. Proporcionará información directa. También podríamos probar diferentes estrategias de precios para ver qué es lo que más nos gusta. Sí. Las pruebas A/B pueden ayudarnos a encontrar el precio óptimo. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollarán estas estrategias en nuestro lanzamiento. Estamos aquí para recopilar datos valiosos y tomar decisiones informadas. Lección 3.
Dramas criminales cautivadores. Debo decir que definitivamente estoy enganchado a este nuevo drama criminal. Yo siento lo mismo. El suspenso me mantiene al borde de mi asiento. Los giros de la trama son increíbles. Nunca los veo venir. Exactamente. Hace que la visualización sea emocionante. ¿Cuál ha sido tu momento favorito hasta ahora? Creo que cuando el detective descubrió la evidencia oculta fue brillante. Oh sí, fue una revelación impactante. Lo cambió todo. También me encanta el desarrollo de los personajes. Cada personaje tiene profundidad e intriga. Cierto. Hace que te sientas involucrado en sus historias. ¿Prefieres ver maratones o saborear cada episodio? Prefiero saborear. Genera expectación para el próximo giro de la trama. Puedo entenderlo, pero a veces simplemente no puedo evitarlo. Es tentador. Las sesiones nocturnas compulsivas pueden ser muy divertidas. ¿Has visto otros programas del mismo género? Hace poco empecé otra serie de detectives. Es bastante atractivo. ¿Cómo se llama? Puede que tenga que añadirlo a mi lista de seguimiento. Se llama El testigo silencioso. Deberías intentarlo. Suena intrigante. Agradezco tus recomendaciones. Siempre estoy feliz de compartir. Las buenas historias merecen ser disfrutadas. Brindemos por muchos más episodios emocionantes y discusiones nocturnas. Lección 4. Preparativos para el picnic. Llevaré algunos sándwiches y fruta para nuestro picnic. Eso suena perfecto. Las frutas frescas son siempre muy refrescantes. Pensé en hacer sándwiches de pavo y queso. ¿Cómo suena eso? Delicioso. Soy un gran fan de los sándwiches de pavo. Genial. También añadiré un poco de lechuga y tomates para que queden crujientes. Buena elección. Harán que los sándwiches sean más sabrosos. También prepararé unas rodajas de manzana. Son fáciles de empacar. Absolutamente. Las manzanas son una excelente merienda, especialmente en el parque. También traeré algunos aperitivos, quizás patatas fritas y frutos secos. Excelente idea. Eso nos mantendrá con energía durante el picnic. ¿Tienes algún bocadillo favorito que quieras añadir? Me encanta la mezcla de frutos secos. Tiene una buena mezcla de sabores y texturas. Eso suena maravilloso. Me aseguraré de incluirlo. ¿Qué hay de las bebidas? ¿Deberíamos tomar agua o algo más? El agua es esencial, pero quizás un poco de limonada también estaría bien. Sí. Una bebida refrescante marca la diferencia en un día caluroso. No puedo esperar a disfrutar de nuestro picnic bajo el sol. Yo tampoco. Por un día divertido lleno de buena comida y risas. Salud por eso. Hagamos que este picnic sea inolvidable. Lección 5. Hacer una impresión duradera. Lo tendré en cuenta. ¿Tienes algún consejo sobre cómo causar una buena impresión?
Sin duda. Primero, llega siempre a tiempo. Demuestra respeto por el tiempo de los demás. Es un buen argumento. La puntualidad puede establecer un tono positivo. ¿Qué más debo tener en cuenta? Tu atuendo es muy importante. Vestirse adecuadamente puede crear un impacto inmediato. Estoy de acuerdo. Sin embargo, hay que equilibrar el estilo con la comodidad. ¿Qué opinas sobre el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es crucial. Un apretón de manos firme y un contacto visual constante pueden transmitir confianza. Interesante. Supongo que una sonrisa también puede hacer que uno parezca más accesible. Absolutamente. Una sonrisa cálida puede romper el hielo y aliviar cualquier tensión. ¿Qué pasa con el contenido de la conversación? ¿Qué papel desempeña eso? Participar en la escucha activa demuestra un interés genuino, lo cual es muy atractivo. Vale, entonces, hacer preguntas puede demostrar que valoro las opiniones de la otra persona. Precisamente. Fomenta un diálogo fluido y fomenta el respeto mutuo. Ya veo. Sin embargo, el humor puede aligerar el estado de ánimo sin dejar de mantener la formalidad, ¿verdad? De hecho, una broma de buen gusto puede crear un momento memorable sin cruzar fronteras. Ese buen consejo. Además, ¿es importante hacer un seguimiento después de una reunión? Sí. Enviar un mensaje de agradecimiento puede dejar una impresión duradera. Demuestra gratitud. Excelente. Ahora me siento más preparado para causar una impresión positiva en mi próxima interacción. Lección 6. La alegría de leer. He leído muchos libros. Disfruto de los misterios y las biografías. ¿Qué hay de ti? También aprecio esos géneros. Los misterios a menudo me mantienen al borde de mi asiento. De hecho, me encanta la emoción de intentar resolver el acertijo antes de que lo haga el detective. Es delicioso, ¿verdad? Las biografías ofrecen una gran visión de la vida y las experiencias de las personas. Absolutamente. ¿Has leído alguna biografía que te haya cautivado especialmente? Sí. Hace poco leí sobre un inventor famoso. Su creatividad fue realmente inspiradora. Eso suena fascinante. Las mentes creativas suelen tener perspectivas únicas. ¿Lo hacen? ¿Qué es lo que más te gusta de leer libros de misterio? Disfruto de los giros inesperados. Cada página trae una nueva revelación. Sí, el suspenso es emocionante. Es como armar un gran rompecabezas. Exactamente. A veces me doy cuenta de que al final sospecho de todo el mundo. Eso es parte de la diversión. ¿Alguna vez has adivinado el final correctamente? Rara vez. Los autores son expertos en engañar al lector. ¿Qué hay de ti? A menudo intento predecir el resultado, pero normalmente me sorprende. Las sorpresas pueden ser agradables. ¿Prefieres los libros físicos o los libros electrónicos? Me encanta la sensación de un libro físico. El olor de las páginas contribuye a la experiencia. Lo entiendo perfectamente. Hay algo especial en pasar páginas. Sin duda lo hay.
Leer es como embarcarse en aventuras sin salir de casa. Es una hermosa manera de decirlo. ¿Qué libro recomendarías para un amante del misterio? Puede que te guste. La chica del dragón tatuado. Es una lectura apasionante. He oído cosas muy buenas sobre ese libro. Definitivamente lo comprobaré. Lección 7. ¿Cómo encontrar la pareja perfecta? Hola. ¿Qué te trae hoy a la zapatería? Estoy buscando zapatillas de ballet. Necesito algo cómodo pero elegante. Eso suena delicioso. ¿Estás buscando un color específico? Estaba pensando en el negro, pero podría considerar algo vibrante. Un color atrevido puede añadir un toque divertido a tus atuendos. ¿Has considerado el rojo o el azul? No he pensado en el azul. Esa podría ser una elección refrescante. Las zapatillas de ballet azules serían versátiles. Se pueden combinar muy bien con jeans y vestidos. Cierto. ¿Crees que debo priorizar la comodidad por encima del estilo? Lo ideal es encontrar un equilibrio. La comodidad nunca debe sacrificarse en aras de la moda. Estoy de acuerdo. Quiero caminar con confianza sin que las ampollas me arruinen el día. Las ampollas son el enemigo. ¿Ya te has probado algún par? No lo he hecho. Prefiero explorar primero mis opciones. Elección inteligente. Es aconsejable navegar antes de comprometerse con un par. Exactamente. Quiero asegurarme de que se ajustan bien y se ven bien. También puede pedir recomendaciones al personal. A menudo tienen grandes ideas. Es una buena idea. Es posible que sepan qué estilos están de moda. Precisamente. Las tendencias pueden influir en cómo nos sentimos en nuestros zapatos. Definitivamente es esencial sentirse seguro al usarlos. La confianza puede llamar la atención. ¿Has encontrado algún par que te llame la atención? Aún no, pero soy optimista. Hay tantas opciones. Disfruta de la cacería. La pareja perfecta a menudo espera ser descubierta. Lección 8. Atención plena a través de la meditación. La meditación me ayuda a mantenerme presente y tranquila. Eso es genial. Otra técnica que he descubierto es la respiración profunda. Respirar profundamente, dices. ¿Cómo funciona eso? Implica respirar lenta y profundamente. Centra la mente de manera hermosa. Eso suena simple pero efectivo. ¿Con qué frecuencia lo practicas? Lo incorporo a mi rutina diaria. Me ayuda a controlar el estrés. Debería intentarlo, especialmente durante los días ajetreados. ¿Alguna otra técnica que recomiendes? Sí. La visualización también puede ayudar a crear un espacio mental tranquilo. ¿Visualización? Suena intrigante. Por favor, cuénteme más al respecto. Imagina un lugar sereno. Podría ser una playa o un bosque. Me lo imagino. Eso realmente podría mejorar la relajación. Exactamente. La mente cree lo que imagina,
lo que puede ser poderoso. Lo entiendo. Hay momentos específicos que sean mejores para meditar. Lo ideal es temprano en la mañana. El mundo está tranquilo y la mente fresca. Ya veo. ¿Y qué hay de noche? ¿Eso también sería beneficioso? Absolutamente. Puede ayudar a calmar los pensamientos acelerados antes de dormir. No cabe duda de que me vendría bien. ¿Sugieres una duración específica? Comience con solo 5 minutos. Luego aumente gradualmente el tiempo. 5 minutos parecen manejables. Lo intentaré. Eso es maravilloso. Cada momento dedicado a meditar es un paso hacia la claridad. Gracias por el consejo. Me siento inspirada para comenzar mi práctica. Lección 9. Aventuras culinarias. Me di cuenta de que parecía que estabas intentando quitarte un mal sabor de boca. ¿Qué pasó? Ayer comí un plato de lo más peculiar. Tenía un sabor muy extraño. Los platos extraños ciertamente pueden ser un desafío. ¿Qué has comido? Se suponía que era un plato de fusión. Sin embargo, los sabores chocaban horrendamente. Solo puedo imaginarlo. A menudo pienso que me sentiría mal si comiera algo desagradable. ¡Sí! Ese plato me revolvió el estómago. Me arrepentí inmediatamente de mi elección. ¿Alguna vez has probado algo aventurero que resultó ser increíble? De hecho, probé caracoles una vez. Me sorprendió lo delicioso que era. ¿Caracoles? Eso es bastante atrevido. Nunca he tenido el valor de intentarlo. Suena intimidante, pero la mantequilla de ajo era simplemente divina. Reconsideraré mi postura. Quizá debería salir de mi zona de confort. Sí, las aventuras culinarias pueden ser memorables. ¿Ha tenido experiencias con comidas inusuales? Una vez probé insectos fritos en un festival gastronómico. Fue extrañamente agradable. ¿Insectos fritos? Debo admitir que es bastante atrevido. ¿Qué sabor tenían? Sorprendentemente sabían a patatas fritas, solo que con una textura más crujiente. Probablemente dudaría, pero tu descripción me intriga. Deberías acompañarme la próxima vez. Podríamos descubrir nuevos sabores juntos. Suena como un plan encantador. La exploración de los alimentos puede conducir a grandes historias. Absolutamente. Además, siempre disfruto de la buena compañía mientras ceno. Yo también. ¿Cuál es el plato más inusual que esperas probar a continuación? Tengo los ojos puestos en un manjar tradicional de un país lejano. Se trata de ingredientes inusuales. Lección 10. El poder de la dedicación. Bueno, me inspira tu dedicación. Gracias. Eso significa mucho. Intento seguir esforzándome. Es encomiable. ¿Qué es lo que te mantiene motivado? Me pongo metas pequeñas. Alcanzarlas me da una sensación de logro. Esa es una estrategia acertada.
celebrar pequeñas victorias puede levantar el ánimo. Sí, se siente gratificante, que te motiva en tus esfuerzos. Encuentro inspiración en otras personas que trabajan duro, su éxito me anima a seguir adelante. Esa es una gran perspectiva. Rodearse de personas motivadas es beneficioso. Absolutamente. La energía positiva puede influir en gran medida en la productividad. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Me estoy enfocando en mejorar mis habilidades para hablar en público. Esa es una habilidad valiosa. ¿Cómo estás progresando? Practico con regularidad, a veces delante de amigos. Sus comentarios son útiles. Eso es brillante. La crítica constructiva puede guiar la mejora. Sin duda puede. También veo vídeos de grandes ponentes para inspirarme. Esa es una estrategia inteligente. Aprender de los demás puede acelerar el crecimiento. Estoy de acuerdo. Además, ayuda a ver los diferentes estilos de habla. Cada orador tiene un enfoque único. Esa diversidad es enriquecedora. Sí, seguiré con este fantástico trabajo. Gracias por tu apoyo. Lección 11. Resistencia y resolución. Hace poco leí acerca de las exigencias irracionales que se le imponen al país. Es un tema fascinante. Eso es intrigante. Recuerdo que los varones decidieron resistirse a esas demandas. Exactamente. Su decisión marcó un punto de inflexión importante en la historia. ¿Qué motivó a los varones a adoptar una postura tan audaz? Sentían que sus derechos estaban siendo socavados. Para ellos era una cuestión de principios. Lo entiendo. Defender los derechos propios puede llevar a un gran cambio. De hecho, unieron sus fuerzas. La fuerza en los números puede ser muy poderosa. Es inspirador ver la unidad frente a la adversidad. ¿Cuáles fueron sus estrategias? Organizaron protestas y debates. Consiguieron el apoyo del público de manera eficaz. Parece un enfoque inteligente. La comunicación es clave para movilizar a las personas. Absolutamente. Los historiadores a menudo admiran su coraje en tiempos tan difíciles. El coraje se vuelve fundamental cuando se enfrenta a una autoridad irrazonable. Sí, y puede despertar la pasión en los demás. Sus acciones inspiraron a las generaciones futuras. Me imagino que los debates durante esa época fueron bastante acalorados. Sin duda lo eran. Cada bando tenía defensores apasionados. Eso debe haber dado lugar a algunas discusiones políticas fascinantes. Definitivamente, la rivalidad a menudo conduce a grandes diálogos y desarrollos. Me pregunto qué tan diferente sería el país sin esa resistencia. La historia podría haber tomado un camino muy diferente. Su valentía dio forma a la futura gobernabilidad. Lección 12. Un visitante inesperado. Debo decir que la historia de los colonos es bastante intrigante. Tuvo sus altibajos, ¿verdad? De hecho, ciertamente lo hizo.
especialmente aquellos primeros días en los que disparaban flechas a los colonos. Una cálida bienvenida, supongo. Imagina que te reciban con flechas en vez de pastel. Es un saludo bastante hostil, estoy de acuerdo. Pero entonces, un día, apareció un simpático indio llamado Samuset. Ah, sí, Samuset. El embajador sorpresa de buena voluntad. Su sincronización fue impecable. ¡Qué suerte para los colonos! Es reconfortante encontrar a alguien que habla inglés, en una situación tan precaria. Imagina su conmoción. En un momento, están esquivando las flechas, y al siguiente, están conversando. Todo un giro en la trama, de hecho. ¿Qué dijo Samuset cuando llegó? Si tuviera que adivinar, probablemente mencionó algo como: «Saludos. Vengo en paz, no en pedazos». Esa sería una línea muy inteligente. Me pregunto cómo reaccionaron los colonos ante su humor inesperado. Me imagino que ambos se sintieron aliviados y divertidos. Gracias por no dispararnos. Puede que se les haya pasado por la cabeza. Esperemos que le hayan ofrecido algo de comida para celebrar la ofrenda de paz. Un banquete sin duda sería apropiado. Quizá podrían haberle servido pavo asado. Sería apropiado, dadas las tradiciones del Día de Acción de Gracias que siguieron. Todo gira hacia atrás, ¿no es así? La historia tiene una forma de crear conexiones. Absolutamente. ¿Quién diría que una visita amistosa podría cambiar el curso de las relaciones? Es realmente sorprendente cómo una persona puede marcar una diferencia tan grande. De hecho, Samuset debe haber sido todo un diplomático en su época. Su legado seguramente perdura en las historias de amistad y cooperación. Lección 13. La seguridad es lo primero. Puede ser complicado, pero es necesario para la seguridad de todos. Absolutamente. ¿Imprimiste las directrices de seguridad para nuestro equipo? Sí, lo hice. Quiero asegurarme de que todos los entiendan con claridad. Eso es genial. Tener directrices escritas puede evitar malentendidos. Exactamente. ¿Ha discutido los procedimientos de seguridad con su equipo? He compartido las directrices. Todo el mundo parece apreciarlos. Eso es alentador. Es importante que se sientan informados. Sí, y también los animé a hacer preguntas. La comunicación abierta puede marcar una diferencia significativa. ¿Tenían alguna duda? Unos pocos lo hicieron. Querían saber cómo manejar las emergencias de manera efectiva. Se trata de un tema crucial. Los procedimientos de emergencia siempre deben ser claros. Estoy completamente de acuerdo. Ensayamos un simulacro de simulacro la semana pasada. ¿Cómo ha ido eso? ¿Hubo alguna sorpresa? Sorprendentemente bien. Todos participaron con entusiasmo y quedé impresionado. Esa es una excelente noticia. La práctica regular garantiza la preparación. Exactamente. La seguridad nunca debe tomarse a la ligera. Admiro su dedicación para mantener al equipo a salvo. Gracias. Es una responsabilidad compartida. Todos debemos contribuir.
De hecho, un entorno seguro beneficia a todos los involucrados. Absolutamente. Debemos seguir priorizando la seguridad en nuestras discusiones. Espero seguir mejorando nuestros protocolos. Juntos podemos marcar la diferencia. Lección 14. Buscadores de moda. Creo que los jeans y los suéteres serían una gran elección para ti. Eso parece un plan. Un suéter cómodo realmente puede complementar unos buenos jeans. Exactamente. Además, te mantiene caliente durante los días fríos. Imagínese un bonito suéter de gran tamaño con jeans ajustados. Perfecto. Oh, absolutamente. Logra un equilibrio entre lo elegante y lo cómodo. Hablando de comodidad, ¿has encontrado alguna buena tienda aquí? He descubierto una pintoresca tienda a la vuelta de la esquina. Tienen estilos únicos. Tengo que comprobarlo. Las piezas únicas siempre añaden estilo a un atuendo. ¿Verdad? Sigamos explorando. ¿Quién sabe qué tesoros podemos encontrar? De acuerdo. Estoy emocionada de ver lo que la próxima tienda tiene para ofrecer. Quizás también tengan algunos accesorios para realzar nuestros atuendos. Los accesorios pueden marcar la diferencia. Una bonita bufanda puede ser impresionante. De hecho, y los sombreros son geniales para añadir personalidad a cualquier look. Me encantan los sombreros, pero a veces me cuesta encontrar el ajuste adecuado. Encontrar el sombrero adecuado puede ser complicado. Debe complementar la forma de tu rostro. Cierto. Me probaré algunos si veo alguno interesante. Ese es el espíritu. Probarse ropa es la mitad de la diversión de ir de compras. Sí. Además, me gusta dar consejos de moda a lo largo del camino. Tu consejo siempre es apreciado. Ahora, ¿vamos a la tienda de al lado? Lección 15. Abrazando la mañana. Me parece que levantarme temprano me ayuda a empezar el día de manera positiva. Es un hábito excelente. ¿Cómo sueles pasar esas horas tempranas? Por lo general, me tomo un tiempo para meditar y disfrutar de un desayuno tranquilo. La meditación es una excelente manera de centrarse. ¿Tienes una rutina específica? Sí, me siento en silencio durante unos 10 minutos. Establece un tono tranquilo para el día. Eso suena maravilloso. A menudo me cuesta encontrar momentos tranquilos por la mañana. Puede ser un desafío. ¿Has intentado levantarte un poco antes? Lo he considerado. Sin embargo, no soy una persona madrugadora natural. Lo entiendo. ¿Quizás empezar con solo 10 o 15 minutos antes ayudaría? Eso parece manejable. Podría usar ese tiempo para estirarme o leer. Nar. Ambas son excelentes opciones. El estiramiento puede despertar el cuerpo maravillosamente. Sí, siempre me siento con más energía después de un buen estiramiento. Exactamente. Una rutina matutina puede ser tan simple o extensa como uno quiera. Estoy de acuerdo. Los cambios simples pueden conducir a un comienzo más positivo. Tan cierto. Además, un buen desayuno puede alimentar el día.
¿Qué sueles comer en el desayuno? Me gusta la avena con frutas y frutos secos. Me mantiene satisfecho. Eso suena saludable y delicioso. Podría probar eso. Hazlo, por favor. Comenzar el día con atención plena puede llevar a tomar mejores decisiones en general. Me has inspirado. Creo que pondré mi alarma mañana temprano. Fantástico. Espero con ansias saber cómo va. Disfruta tu mañana. Lección 16. Aventuras de invierno. Les gustaba el frío, ¿no? El clima era bastante refrescante. De hecho, el aire fresco aumentó la emoción de nuestra aventura. Recuerdo que lo más destacado fue cuando vimos osos panda. ¡Qué experiencia tan deliciosa! Sí, eran muy juguetones. Podría haberlos visto durante horas. Sus travesuras eran encantadoras. Fue un placer verlos de cerca. Uno de mis amigos compró un panda de juguete para recordar la experiencia. ¿Un panda de juguete? Eso suena adorable. ¿Se parece a las reales? Lo hace. El juguete tiene el mismo patrón en blanco y negro. Es bastante lindo. Me lo imagino. ¿Te plantearías comprar uno para ti? Puede que sí. Sería un bonito recuerdo de nuestro viaje. Además, podría servir como recordatorio de nuestros momentos divertidos en el frío. Exactamente. Cada vez que lo miro, recuerdo esa tarde con los pandas. Esos recuerdos no tienen precio. ¿Hiciste muchas fotos durante el viaje? Tomé innumerables fotografías. Cada una cuenta una historia diferente. Parece una forma fantástica de revivir la aventura. Realmente lo es. Disfruto compartiéndolos con amigos y familiares. A los amigos les encanta escuchar historias de viajes, especialmente sobre los encuentros con pandas. Sí. Todo el mundo parece fascinado por esas majestuosas criaturas. Sin duda lo son. Espero con ansias nuestra próxima aventura juntos. Lección 17. Abrazar la positividad. Es importante superar los desafíos. Eso es alentador. ¿Cómo sugieres que uno se mantenga motivado? Creo que establecer metas pequeñas puede marcar una gran diferencia. Eso tiene sentido. Lograr pequeños hitos puede aumentar la confianza. Exactamente. Crea impulso. ¿Se ha enfrentado a algún desafío recientemente? He tenido problemas con la gestión del tiempo. Muchas personas pueden identificarse con eso. ¿Cómo planeas abordarlo? Tengo la intención de crear un cronograma para priorizar mis tareas. Suena como un plan sólido. Un enfoque estructurado puede aliviar el estrés. Sí, creo que ayudará. No me preocuparé demasiado ahora. Ese es el espíritu. Preocuparse con frecuencia complica las cosas innecesariamente. Estoy de acuerdo. Centrarse en las soluciones en lugar de en los problemas es clave.
¿Qué otras técnicas utilizas para mantener la positividad? Practico la gratitud a diario, cambia mi perspectiva de manera significativa. La gratitud es una herramienta poderosa. Puede ayudar a apreciar las pequeñas cosas. Absolutamente. Me recuerda lo que realmente importa. ¿Has compartido tu práctica de gratitud con otras personas? He animado a mis amigos a que lo prueben y les pareció beneficioso. Eso es maravilloso. La positividad puede ser contagiosa. Sí lo es. Animarnos unos a otros hace que el viaje sea más fácil. Juntos, podemos inspirar a más personas a adoptar la positividad. Lección 18. Una vida cómoda. Tengo entendido que cada habitación tiene un termostato para controlar la temperatura. Esa es una característica excelente. Permite niveles de comodidad personalizados. Exactamente. Significa que puedes ajustar la temperatura según tus preferencias. No puedo imaginarme vivir sin uno. De lo contrario, puede resultar bastante incómodo. Estoy de acuerdo. Un ambiente acogedor tiene un impacto significativo en nuestro estado de ánimo. ¿Alguna vez has experimentado un lugar con un mal control de temperatura? Sí. Una vez me alojé en un hotel con radiadores antiguos. Fue una aventura,